Y el tema que vamos a abordar se va a titular en esta noche, Tentando a Dios. Tentando a Dios. 1 Corintios 10, los primeros 22 versículos. Y vamos a ir por orden en esta noche, en este pasaje. Ningún cristiano jamás puede llegar al nivel de decir, yo ya no caigo nunca. Nunca, jamás creas que llegas a un nivel de super espiritualidad y estás tan cerca de Dios que ya es imposible que a mí me tiente ninguna mujer, es imposible que yo caiga en ese pecado. No, yo ya estoy casi oyendo alabanzas con Miguel ahí en el cielo. El día que nosotros creamos que porque hemos llegado a un nivel de espiritualidad muy elevado, ya no vamos a ser atacados o ya no vamos a ser tentados o porque tenemos dones o porque, no sé, ¿verdad? En ese momento caemos en la advertencia del versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para estos cristianos que creen que porque han alcanzado un nivel espiritual o saben mucha teología o tienen mucho conocimiento, vamos a recordarles que el ser que más cerca ha estado de Dios está actualmente condenado por toda la eternidad y se llama Satanás. Él estuvo más cerca de Dios que tú y que yo. Él vio a Dios. Él sirvió a Dios, Él dirigía la alabanza del cielo y ahora está condenado eternamente. No importa cuán grande sea nuestra madurez espiritual y cuánto hayamos aprendido de la Biblia, nunca podemos, jamás de los jamases, confiar en nuestra carne. Nunca, porque la carne dentro de nosotros siempre va a estar activa y dispuesta a saltar en cuanto nos descuidemos. Hay un ejemplo muy bueno en esto, en un globo. Tú inflas un globo y lo pones en una tina y le pones la mano arriba de la tina. El globo es nuestra antigua naturaleza caída pecaminosa, la mano es el Espíritu Santo. En cuanto tú le quitas la mano al globo, el globo sale a la superficie. En cuanto nuestra carne no está controlada y dominada y no permitimos que la gobierne el Espíritu de Dios, inmediatamente sale el antiguo Armando, la antigua Lupita, el antiguo Roberto, y nos encontramos con que, Dios mío, yo tengo ya 10 años en Cristo y dije una grosería, ya tengo 5 años en Cristo y todavía tengo tentaciones, tengo 3 años en Cristo y como que a veces me dan ganas de echarme una chela o un whisky, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, y lo tienen que entender en esta noche, dentro de nosotros no habita el bien. Romanos 7, el mal que no queremos hacer, lo hacemos desgraciadamente. Y el bien que queremos hacer, nos damos cuenta que muchas veces no lo hacemos. Entonces dice el apóstol Pablo, él que era el apóstol de Dios, él que era el gran león de Dios, el gigante espiritual de Dios, el misionero, el evangelista, el pastor Pablo, después de Cristo es el más grande hombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, desde luego. Y Pablo dice, entonces encuentro, dice en Romanos 7, que dentro de mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en hacerlo, pero no el mal. Miserable de mí, exclama Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza después el capítulo 8 a contestar esta pregunta. Hasta que el Espíritu Santo no entra a nuestra vida, estos deseos que por naturaleza siempre son hacia el mal, no los puedo gobernar sin la ayuda del Espíritu de Dios. Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El cristiano, pues, entra a un conflicto cuando se convierte. Muchos dicen, ven a Cristo y recibe a Cristo,
y vas a ser eternamente feliz, no vas a tener nunca un problema, vas a tener eterna paz. Casi les dicen, mañana vives en el milenio. Cuando entramos a Jesucristo, descubrimos que antes de que no tuviéramos a Cristo, amábamos la borrachera, el adulterio, la fornicación, fornicábamos con la secretaria y al otro día, ¿qué crees, compadre? ¿Con quién crees que me fui anoche? Pues con la secre, ese es mi compadre como Zapata, arriba Zapata, mi compadre es macho. Y nos reíamos y ja, y así son las reuniones de los hombres, ¿verdad? En los clubes, en las cafeterías, en todo, platicando de sus pecados, de sus amantes, de sus tranzas. Y ahora, dice Romanos 6, a nosotros nos da vergüenza compartir lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dentro de nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Y esta naturaleza que Dios me ha dado no quiere pecar. Esta naturaleza nueva, la nueva criatura que tengo dentro de mí, ama a Cristo, ama a Dios, quiere ser santo, quiere servir a Dios, pero al mismo tiempo hay otra dentro de mí que no quiere lo que la nueva quiere. Gálatas 5:10, la carne se opone contra el espíritu para que no hagamos lo que nosotros querramos. Entonces, el cristiano es una persona en conflicto con dos naturalezas. Antes de que yo no fuera cristiano, pues me acostaba y qué feliz de la vida que me fui con esa mujer y con esa cerveza y con ese alcohol y ese robo y entrevistan al mocho orejas en la televisión. Oiga, ¿y usted qué sentía cual matara? Yo, nada. Pero me acostaba como si hubiera comido un panqueo, una dona después de matar a una persona. Y lo vemos impávido, nosotros podemos decir, pero Dios mío, yo me robo un lapicito y me atormenta mi conciencia toda la noche. Pienso en pegarle a una persona, tengo rencor contra otra persona, otro cristiano, y ya me siento mal delante de Dios. Y este señor que lleva 15 o 20 muertitos por ahí, dice que se acuesta como Mickey Mouse en la noche y que no le molesta su corazón. Nos damos cuenta, pues, que la gente que no tiene a Cristo tiene dormida, cauterizada, totalmente muerta su conciencia hacia Dios. Pero el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas a convencernos de pecado. Y cada vez que tú te sientes mal por algo que hayas hecho, es la mejor forma de demostrar que realmente tienes el nuevo nacimiento, que tienes la vida espiritual. Porque si eres cínico igual que antes de que no fueras cristiano y pecas con la misma facilidad y no sientes culpa y no sientes tristeza y no te sientes frustrado, significa que no eres cristiano. Una vez un muchacho llegó y me dijo, Armando, yo ya no quiero ir a los estudios, la neta. ¿Por qué, hombre? No, fíjate que mira, yo ando con mi novia muy mal y me siento muy hipócrita. A lo mejor ni cristiano soy. Y le dije, mira, aquí tengo buenas noticias para ti. ¿Cómo que buenas noticias? Sí, tengo muy buenas noticias para ti. El hecho que hayas venido y me hayas dicho que te sientes mal con lo que estás haciendo con tu novia, me habla que sí eres cristiano. Porque si no fueras, serías un cínico. Ni vendrías con el pastor, ni te importaría y seguirías viviendo como has estado viviendo. Entonces, cuando una persona reconoce que lo que está haciendo está mal, hay indicios de que hay vida espiritual dentro de tu vida. En esta primera parte de 1 Corintios 10, se nos da la ilustración del pueblo de Israel como un ejemplo para advertirnos que no nos confiemos de la carne, que si Dios en el pasado castigó, Dios va a castigar mucho más seria y severamente en la época que vivimos los pecados del pasado, porque el Dios que castigó a Israel es el Dios que no cambia, es el Dios de ayer, de hoy y para siempre, en el cual no hay sombra ni variación alguna. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios ahora nos va a castigar más severamente por cuanto tenemos más revelación y más luz que el pueblo de Israel. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Cuando Cristo bajó al mundo, les dijo a los fariseos y a la gente de Corazín y Betsaida, Corazín y Betsaida, yo les digo, Jesús dijo estas palabras, que en el día del juicio será más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra ustedes.
Y ellos no eran homosexuales, ni lesbianas, ni degenerados, depravados, como los sodomitas. ¿Por qué les dijo Cristo que iba a haber un castigo más grande? Porque el castigo después de esta vida tiene diferentes grados. ¿Sabían ustedes eso? Todo el mundo cree que no, pues en el infierno y todos al infierno hechos bola, ¿verdad? A que se achichinen todos. No, eso no enseña la Biblia, eso lo enseñan las revistas Duda y las revistas, ¿verdad?, de Sanborns y las revistas y los libros que no tienen su origen en la Biblia. Cuando venimos a la Biblia comenzamos a quitar todas esas filosofías y pensamientos que el diablo tiene cuernos, el diablo no tiene cuernos, que el diablo tiene trinche, el diablo no tiene trinche. ¿Verdad que los reyes magos eran Melchor, Baltasar y Gaspar? Ni siquiera menciona los nombres de la Biblia, inventos de nosotros. Que los ángeles tienen alas, ¿en dónde está en la Biblia que los ángeles tienen alas? Que los angelitos, en la Biblia no hay angelitos, hay angelotes. Entonces venimos a descubrir, ¿verdad?, que todo lo que nos han enseñado eran tradiciones humanas. Entonces Dios quiere que nosotros, amados hermanos, comprendamos que después de esta vida, las personas que van a ser condenadas, muchos van a sufrir más que otros. Jesús lo dijo, los sodomitas van a ser juzgados mucho menor que los que vieron a Cristo, los que vieron sus milagros, los que vieron su luz. Y ustedes que vienen al estudio bíblico serán juzgados 10 veces más que los que no vienen a un estudio bíblico. Sobre advertencia no hay engaño. ¿Por qué? Se los digo, ¿verdad? Muchos de ustedes, se los digo con todo mi corazón, más les valiera no seguir oyendo la Biblia. Porque a más luz, mayor condenación. Mayor es el juicio. Santiago 3:1. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Si quieres escalar niveles espirituales, sábete que mientras más luz y mientras más escales y más sepas de Dios, con la vara más grande te juzgará Dios. ¿Quieren seguir estudiando? Dice el versículo del 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Quiero que observen ustedes que la palabra todos se repite 5 veces. Todos salieron de Egipto, todos en el desierto vieron las plagas, todos vieron cuando cayó el maná, todos vieron cuando se abrió el mar rojo, todos los que salieron de Egipto vieron todo y no hubo alguien que tuviera más revelación que otras personas. Todo el pueblo vio lo mismo, experimentó lo mismo y todos fueron atravesando las experiencias una por una de una forma colectiva. Sin embargo, nos damos cuenta que dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Jesús lo relata con estas palabras en una historia. 2 hombres oyeron lo mismo, fueron a la misma iglesia, oyeron los mismos estudios bíblicos, pero uno de ellos lo que oyó lo aplicó y lo practicó en su vida. El otro le entró por acá y le salió por allá. El que oyó la palabra y practicó lo que oyó, fundó su casa sobre la roca. Pero el otro que oyó lo mismo, exactamente la misma clase, el mismo maestro, y no practicó cuando fue a su casa, edificó sobre la arena. Muy bien. Nunca sabemos nosotros que cuando oímos la palabra de Dios y la practicamos allá afuera, u obedecemos lo que Dios nos manda, estamos nosotros protegiéndonos contra los ataques del diablo. ¿Sabían ustedes eso? Si tú eres una persona que vienes aquí a estudiar la Biblia y practicas lo que oyes, cuando vengan las lluvias, ataques de arriba hacia abajo, los vientos por los lados y los ríos por debajo, y vengan el ataque contra mi casa, contra mi familia, voy a poder resistirlos. Porque soy obediente. Pero si eres un cristiano que tienes años en la iglesia
o vienes, ya has estudiado, ya has conocido mucho y no practicas, cuando vengan las pruebas contra tu vida, vas a caer y grande será tu ruina. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y la otra? En que uno oyó y practicó, el otro oyó y le entró por acá y le salió por allá. Y la iglesia está llena de cristianos que saben y conocen qué es lo que Dios quiere para sus vidas, pero no lo practican. Y entonces, ay hermano, tengo una enfermedad aquí, el hígado se me puso así, hermano, ya me pasó esto, hermano, mi hijo esto, hermano, aquello. Y está bien que nos pasen problemas, porque aún a los espirituales nos pasan problemas, pero nos damos cuenta que cuando vienen los problemas la hermana, ya no puedo, oren por mí, hermano. Y hay hermanos que tienen años pidiéndote, oren por mí, estoy pasando pruebas, caray, ya ni Moisés, manita. Prueba tras prueba tras prueba, pues ¿qué es eso? Dios no quiere que estemos toda la vida sufriendo y bajo una prueba. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero si estás pase pruebas porque estás repruebe. Entonces, mientras más repruebas, no te pueden pasar a segundo año de primaria. Hasta que pases y estudies, vas a poder pasar los exámenes y te vas a poder graduar. Hay cristianos que dice Hebreos 5, que debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la doctrina cristiana. Y son capaces de beber leche, pero no pueden beber alimento sólido, comer alimento sólido, porque no son capaces, porque sus sentidos no los tienen ejercitados en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Israel había sido libertado de Egipto por el poder de Dios, así como nosotros hemos sido hechos libres del pecado. Israel se identificó con Moisés y nosotros también nos hemos identificado en nuestro bautismo con Cristo Jesús. Cuando nos bautizan en el agua, ¿qué significa el bautismo en agua? Significa que cuando me agarran y me sumen, estoy representando simbólicamente lo que ya tuvo lugar dentro de mi corazón. Cuando yo recibí a Cristo y entró a mi corazón, dice Efesios, que cuando Él estaba en la cruz, yo estaba con Él en la cruz. Yo, 2000 años después, Él murió hace 2000 años, pero cuando yo lo recibí, yo estaba con Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él y tú también. Fuimos enterrados. Y cuando Jesús resucitó, no resucitó el cuerpo de carne y sangre que Jesús tenía, sino que resucitó un Cristo glorificado. Y yo cuando nací de nuevo, no nací con la naturaleza con la cual fui enterrada con mis pecados, resucité para andar en una vida nueva, con una nueva vida dentro de mi vida. Una vida resucitada y glorificada. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo, al bajar de las aguas, estamos diciendo que estamos muriendo con Cristo, enterrados con Cristo, y cuando nos sacan del agua, estamos diciendo que hemos resucitado a una vida nueva. El bautismo, pues, es una representación, Romanos 6, del 1 al 5, de lo que ya sucedió en nuestro corazón. Por eso hay mucha gente que dice, oiga, yo no soy cristiano porque no me he bautizado. Oye, pero es que el bautismo no te hace cristiano, el bautismo es una confirmación de lo que ya pasó en tu corazón. Hay otras iglesias que enseñan que sin el bautismo no eres cristiano. Esto es una herejía. Porque entonces ya es por obras y el bautismo es una obra y la salvación es por gracia, Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces existen peligros cuando hay muchos privilegios. ¿Qué privilegios de todo este pueblo que fueron sacados de Egipto, vieron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios, les mandó de la nada Dios maná y les mandó en un desierto, no había pozos de agua, no había McDonald's, no había Frutsis, no había Burger Boy, no había sastres, no había tintorerías, no había zapaterías y jamás se les desgastó el vestido, ni se les gastaron los zapatos, ni se les ensució la ropa durante 40 años. ¿No le llaman a eso ustedes un milagro? ¿Qué les quería Dios enseñar? Deuteronomio 8, del 2 al 4, que el desierto es la manera en la que nosotros descubrimos que en esta vida, abre tus oídos, no necesitamos nada más que a Dios. Yo soy Yahweh Jireh. Génesis 22 le dijo Dios a Abraham, yo soy Jehová tu proveedor. ¿Por qué os afanáis, Mateo 6, por vuestra comida?
por vuestro vestido, por qué habéis, a qué universidad vas a ir, con quién te vas a casar. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas, yo, dice el Señor, que le doy vida a los pajaritos. Los pajaritos nunca ves a los pajaritos que vayan a Vancomer a guardar su comida. ¿Has visto un pajarito que vaya a almacenar? ¿Has visto un pajarito que tenga petrobonos? ¿O han visto ustedes algún pajarito neurasténico? Que esté, piu, 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 ¿qué voy a comer mañana? Piu, piu. Para nada, ¿verdad? Entonces dice Jesús, miren los pajaritos del campo, no almacenan, ni guardan, y no se preocupan. Y mi Padre tiene cuidado de ellos. Ahora, ¿yo que voy a dar la vida por ustedes? Yo que fui enviado a este mundo por causa de ustedes, no de los pajaritos, de ustedes, no seré capaz, si di mi vida, de darles lo que necesitan, hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué? Porque no crees lo que Dios dice en su palabra, por la incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Existen pues peligros para nosotros los cristianos, y el más grande de ellos es la sobreconfianza, confiar demasiado en que ya conozco demasiado la palabra de Dios, y yo ya vi milagros, y ya conozco de teología, etcétera, etcétera, y ahí es cuando Jesús dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está presto. El espíritu y yo quiero servir a Dios, pero la carne es débil, súper debilísima. Es cristianos, ¿verdad? Muchachos jóvenes que salen, no, pues yo soy jefe de jóvenes de la iglesia y yo doy clase en la escuela dominical y la muchacha también, ¿verdad? Y se van a dar la vuelta. Y al ratito, sin que nos cuentes, ahí está en la plaza de Toluca y oyendo del mariachi Tecalitlán Los Altos y quién sabe viendo ahí que tantas cosas y como que comienzan a sentir la carnita y se rejuntan los dos así, ¿verdad? Y que las caricitas y que la orejita y cuando se dan cuenta comienzan a prenderse los dos y la Biblia es lo último que se acuerdan. Y creyeron al salir juntos que porque eran cristianos, no, el diablo no nos va a tentar. Hombres ya maduros que no, yo amo mucho a mi esposa, a mí Dios no puede tentar con las mujeres, y comienzas a platicar o a intimar con mujeres, sale consejería a mujeres, etcétera, etcétera, y el diablo ataca porque ahí está la carne presente. Dice en Proverbios 6, ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? Entonces, ¿por qué juegas, por qué coqueteas con el pecado? No, yo ya soy muy cristiano y ya yo amo, yo quiero servir a Dios, quiero ser santo, quiero ser hasta misionero, y llegas a la calle y ahí está el puesto de revistas con la pornografía y te le quedas mirando y a las piernas de las muchachas con minifalda y te das cuenta, no, yo soy santo. Y si tú sigues coqueteando con eso, vas a descubrir que por más santo que seas, ahí está la carne. No podemos confiar en nuestra carne, porque nos traiciona en cualquier momento. Dice en el versículo 5, los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aun cuando los judíos experimentaron milagros de Dios, con todas las señales y maravillas que vieron, fracasaron en su vida con Dios. Todos los judíos mayores de 20 años, vayamos al libro de los Números, capítulo 14, en el Antiguo Testamento, Números 14. Todos los judíos mayores de 20 años para arriba, que salieron de Egipto, excepto 2. A ver otra vez, de 2 millones que salieron de Egipto, solo 2, Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. Los demás murieron en el desierto durante la peregrinación. Números 14, versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos,
así haré yo con vosotros. Observen que la murmuración, el no estar conforme, que, ay, esta casa, ya no quiero vivir en esta casa, ay, ya no quiero este coche, ay, ya no quiero esto, el estarse quejando de la vida es estarse quejando de Dios. La falta de contentamiento con lo que tenemos es un pecado muy grande contra Dios. Dice 1 Timoteo 6, del 10 en adelante, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y aquí comenzó Satanás a atacar a estos judíos con la inconformidad de sus vidas. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Podemos preguntarnos inmediatamente en este momento, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La iglesia de Corinto, amados hermanos, que estamos estudiando, era culpable, regresamos a 1 Corintios 10, de los 3 pecados que se mencionan en el versículo 7 al 9, al 10, perdón. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, número 9, ni tentemos al Señor como también algunos de los le tentaron, versículo 10, ni murmuren contra algunos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En la iglesia de Corinto había inmoralidad, 1 Corintios capítulo 6 ya lo vimos, había idolatría, capítulo 8 y 10 lo estamos viendo, y había murmuración, 2 Corintios 12, del 20 al 21. Al igual que Israel, los corintios estaban provocando a Dios. Cuando tú pecas deliberadamente, ya siendo cristiano, e insistes en tu pecado, la Biblia le llama tentar a Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Pecar deliberadamente es tentar a Dios. Los judíos provocaron a Dios. ¿A qué lo estaban provocando? Es como cuando tú te acercas a un perro y le dices, úchila, 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 a que no me muerdes, úchila, úchila, a que no me muerdes. ¿Lo estás provocando a qué cosa? A que te muerda. Entonces, cuando estamos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando, lo que realmente en el mundo espiritual representa esto, a la luz de la Biblia, es que aunque tú no lo hagas, le estás diciendo a Dios, úchila, 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 a que no me pase nada. A ver, aunque me rebelo contra ti y no me pasa nada. Y cuando nosotros hacemos eso y provocamos a Dios, dice el versículo 10 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, escucha esto, no entrarás jamás en mi descanso. Cuando Dios jura, como no hay nadie, nosotros decimos, por Diosito Santo, mira, te lo juro por mi mamacita. Y cuando juramos nosotros, juramos porque mi mamá es muy santa y porque ya jurar por Dios me tienes que creer. Necesitamos un respaldo para que nos crean. Dios no necesita respaldo para que le crean. Entonces, cuando Dios dice, te juro que te bendeciré, no hay nadie que lo pueda impedir, Dios te va a bendecir. Pero cuando Dios dice, te juro que si tú sigues con tus pecados, no vas a descansar nunca, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando una persona tienta a Dios y sigue tentando a Dios, dice el versículo 10, Dios se disgusta contigo y Él jura, no entrarás jamás en su descanso. ¿Qué significa esto? Significa que cuando venimos a Cristo, encontramos descanso y paz para nuestra alma. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y encontraréis descanso
para mi alma. Mateo 11, 30 al 31. Pero cuando en tu vida estás sin paz, ay, no tengo paz, y no tengo paz, ya tienes 3 años y 4 años igual, y hasta pastillas tranquilizantes estás tomando, ya te acuestas y tienes pesadillas, no descansas, no tienes paz, y vas hermano, yo voy a la Biblia y no siento que nada me haga efecto, y no tengo tranquilidad, no tengo seguridad, me siento confundido, y toda tu vida estás bajo un juicio muy grande de Dios. Y vas a estar peor y peor cada día hasta que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Porque estás bajo se llama en la Biblia, maldición. La maldición, dice Proverbios, no viene sin causa. Mis pensamientos para ustedes, dice Dios, son de paz, de bendición. Dios bendecirá a su pueblo con poder, dice los Salmos. Si yo morí por ti, ¿no te daré todas las cosas si tú me las pides? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes tranquilidad? ¿Por qué no tienes descanso? Porque en tu vida hay rebelión. Porque en tu vida hay desobediencia. Porque en tu vida no hay rectitud de corazón ni tampoco integridad. Les dije hace un tiempo, ¿qué significa integridad? Viene la palabra integral. Significa que lo que yo digo, lo hago. Cuando yo comienzo a decir, soy cristiano, y mis obras me dicen que no lo soy, entonces comienzo a desintegrar mi mente. Comienzo a dividir mi mente y ahí viene una enfermedad que los psicólogos bautizaron con el nombre de esquizofrenia, que significa esquizos, frenos en el griego, mente doble o mente dividida. Entonces, hay personas que tienen no una personalidad, tienen 2 personalidades. Hay personas que tienen personalidades múltiples. Se llaman en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad. O sea, les llaman personalidades desintegradas, psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque son personas con tantos problemas mentales que ya perdieron su identidad, ya no saben quiénes son, ya no saben qué hacen, se creen changos, se creen caballos, se creen César, se cree Cuauhtémoc, se cree esto, se cree malo, no sabe si es bueno, no sabe nada la persona, está desintegrado en su personalidad. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, la respuesta no es el psicólogo. El psicólogo no tiene ninguna terapia a seguir con tu vida más que darte chochos. La sangre de Cristo es lo único que puede volver a integrar nuestra personalidad. Y una vez integrados, vivir en una vida de obediencia. En el versículo 13 de 1 Corintios 10, Dios nos promete que no nos ha sobrevenido ni nos sobrevendrá nunca ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Nunca va a llegar alguien y te va a poner una pistola y te va a decir, emborráchate. Nunca le va a llegar alguien y te va a amarrar y ahí te va a decir, pues vete con esa mujer. Todas las pruebas que enfrentamos en la vida son humanas, o sea, es a nivel humano y no hay nadie que pueda resistir una prueba más que otra. Todas las pruebas son humanas. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado. Dios no va a permitir que yo sea más probado de lo que yo pueda resistir. Una vez me preguntó un muchacho, oye Armando, si me amarran a un árbol y me meten a un cuarto unos amigos y me ponen una muchacha a bailar en bikini, etcétera, etcétera, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Tú crees que voy a resistir? Y le dije, no te preocupes, nunca nadie te va a amarrar para hacer eso. ¿Y qué tal si sí? Le dije, ¿y qué tal si tu abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta? Entonces, tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, dice Pablo en su epístola a los Corintios, ¿verdad? ¿Y qué tal si algún día mis amigos me agarran y me meten una botella de tequila, verdad? Bueno, dice 2 de Pedro 2, versículo 9, que Dios no dejará ser tentado a nadie y Él sabe librar de tentación a los piadosos. Ahora, si tú tienes una semana viviendo en pecado, y ahí con tus cuates, y ya te alejaste del Señor, y vienen las tentaciones, Dios no te va a poner la puerta para que te escapes, vas a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque antes de que la prueba viniera a tu vida, no estabas listo para enfrentar la prueba.
Si yo estudio todos los días matemáticas, y viene la prueba y dice el maestro, saquen lápiz, va a una prueba ahora, yo no me tengo que estar, ay maestro, ¿por qué no nos avisó? No, es que un maestro no tiene necesidad de avisarle a nadie. El maestro tiene la obligación muchas veces de probar qué tanto saben los alumnos, y ustedes deben estar ahorita preparados para contestar. Entonces, si no contestas es porque no estás preparado para contestar, porque tienes 15 días que no estudias. Cuando viene la prueba y no la pasamos, es porque no estábamos listos. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Y el que piensa que está firme, mire que no caiga. Hermano, ¿por qué caigo en las tentaciones? ¿Y por qué caigo en las tentaciones? Simplemente porque estás violando 1 Corintios 10:3. Aquí dice Dios que Él va a ser fiel, que no va a permitir que tientes, que seas tentado más de lo que pueda resistir, sino que cuando venga la prueba, Dios va a proveer una salida para que tú puedas soportar esa prueba que no te la manda Dios, te la manda el enemigo. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, hace como 8 o 10 años, estábamos reunidos un grupo de pastores y un hermano pastor nos contó este testimonio. Quiero, hermanos, que ustedes sepan y oigan lo que me sucedió para la gloria de Dios. Iba yo a Veracruz, de Jalapa a Veracruz manejando, y en la carretera una muchacha así, con aspecto así medio de hippie, que me hace la parada, y que pidiendo un aventón, y que le meto el freno. Pues me la subo, dije. Y la subí con ella, y íbamos como 45 minutos en el carro, iba vestida de tal forma que ya ahí en el carro comencé yo a pensar, Dios mío, si esta muchacha se me sigue insinuando, yo estoy seguro que no voy a poder resistir. Entonces, en eso que se le poncha la llanta de su carro. Y dice, hermanos, me bajé del coche y me fui atrás a la cajuela, y cuando levanté la cajuela para sacar la llanta, lo único que dije fue, Jesús, ayúdame, no aguanto esta prueba. Y en ese momento, dice, no acababa yo de mencionar la palabra Jesús, cuando pasa otro vehículo y la muchacha se baja y se echa a correr y se va con el otro carro. Dios proveerá la salida cuando somos fieles. Nunca habrá ninguna prueba en nuestra vida que no podamos enfrentar si somos sinceros delante de Dios. Señor, estoy, ¿verdad?, trabajando en un banco y tengo unas tentaciones tremendas, unos pensamientos tremendos que me quiero llevar ese dinero y mira, con esa lana que me lleve pago la letra de la casa o la letra de mi carro, etcétera, etcétera. Jesús, ayúdame. Siento que si sigo ahí en el banco no voy a poder resistir. No te preocupes. Después de que digas Jesús, al otro día te apuesto que te corren del banco. Dios sabe hasta dónde llega nuestro límite. Y cuando nosotros rebasamos ese límite es porque, vuelvo a repetir, no queríamos escapar, queríamos caer en la tentación. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. Dios no puede ser tentado por nosotros. Y cuando viene la tentación o queremos poner nosotros a prueba a Dios, cuidado. Cuidado, porque a Dios no puedes tú provocarlo a la ira. Y si lo haces, Él te jura en esta noche que no vas a tener descanso mental. Y tu vida será una vida de confusión, una vida de falta de dirección, una vida sin ninguna seguridad, ningún propósito, y comenzarás como los judíos, 40 años a dar vueltas. ¿Saben lo que significa dar vueltas? ¿Saben lo que es un círculo? Significa esto, que nunca llegas a ningún lado. La línea recta es el punto más corto entre dos puntos y el círculo es un punto donde tú sales y regresas a tu misma vida. Y así hay cristianos que tienen 2 años en Cristo, 4 años en Cristo, dando vueltas en la vida, nunca han crecido, nunca han prosperado, nunca han madurado, nunca se han superado. Siempre están vagando en su corazón. No tienen descanso en Jesús. Y Dios te dice en esta noche, si oyes mi voz, no te endurezcas. Cuidado con el pecado de idolatría, el pecado de fornicación, el pecado de tentarme o el de murmurar, quejarte en la vida de cómo te está yendo, cuando yo soy capaz de cambiar tu manera de vivir. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche una vez más y te bendecimos por continuar exhortándonos, edificándonos, construyendo nuestras vidas, Padre, para que seamos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Porque esa es la razón por la cual nos salvaste, que conformemos nuestra vida igual a la de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, que también Él fue atacado y tentado en toda nuestra semejanza, pero nunca cayó en pecado. El Hijo de Dios, hecho más sublime que los cielos, sin mancha alguna en su vida durante toda su vida, murió con una justicia perfecta en la cruz. Y gracias a esa justicia de Jesús, nosotros podemos ser justificados por la fe. Porque la justicia de Él nos es imputada a nosotros. La santidad de Jesús nos es infundida a nuestro ser, para que toda la gloria sea de Él y nunca por mérito humano. Te damos gracias por haber tenido compasión de nosotros, Señor, y misericordia. Te damos gracias porque en esta noche hay muchos hijos e hijas tuyas a quienes el Espíritu Santo les ha hablado seriamente. Y Dios te dice esta noche, vuélvete a mí, abandona tus pecados y tendré de ti misericordia y seré grande en perdonarte. Y si tus pecados fueran tan graves como el carbón y negros como la ceniza, como la blanca lana vendrán a ser. Porque yo soy Dios, dice el Señor, que quiero borrar tus rebeliones y no acordarme más de lo que hiciste en los días pasados. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Haz la paz con Dios esta noche y por ello te vendrá bien. Tu mente descansará, tu conciencia no te acusará ni te atormentará, porque Él llevó nuestras rebeliones y herido fue por nuestros pecados. Las buenas noticias de la Biblia es que no tenemos por qué pagar nuestros pecados ni nuestras maldades nosotros. Hay un sustituto que se llama Jesús y Él es el que en tu lugar y en mi lugar pagó por nosotros y murió por nosotros. Pídele perdón esta noche a Jesús. Haz la paz con Dios y por ello te vendrá bien. Y tendrás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará tus pensamientos y tus obras en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien oramos y alabamos a Jesús. Amén.